3 ideas fáciles y rápidas para Navidad. 3 manualidades que seguro que os van a encantar. Vamos a empezar haciendo una pequeña muñequita con un cartón de huevos. Voy a utilizar este cartón que tiene esta forma un poco redonda y me va a ir perfecto para hacer el cuerpo. Corto 2 trozos y los reservo. Ahora utilizo un tercer trozo de cartón. Este trozo de cartón me va a servir para hacer el patrón del vestido. Lo corto por la parte central y esa pequeña redondita que tiene en el medio se la quito. Lo aplano con los dedos y voy a utilizar fieltro de color rojo para hacerle el vestido. Marco esta pieza sobre el fieltro dejando unos 2 milímetros en el contorno, lo recorto y lo pego. El vestido se compone de 2 piezas. La segunda pieza vamos a hacerla de la siguiente manera. Vamos a utilizar el mismo molde, pero vamos a dejar por el contorno 1 centímetro más. Y hago lo mismo que antes, lo recorto y lo pego. Ahora veréis perfectamente por qué uno tiene que ser más grande que otro. La parte superior es más grande y monta sobre la parte de abajo y así conseguimos hacerle un precioso vestido. Una vez los tengo los dos preparados, los pego sobre el cartón. En la base, o sea, la parte de abajo, le pongo otro trocito de fieltro y lo recorto y así ya tengo preparada la parte de abajo de la muñeca. Ahora voy a coger un trocito de goma eva en color dorado y voy a hacerle unos botones para ponerle en el vestido. Con 2 bolitas de madera y un trozo de cola de ratón en color rojo le voy a hacer los brazos. Hago un nudo en el extremo y es importante que quememos ese extremo para que la cola de ratón no se deshilache. Le pongo la bolita de madera y tomo la medida de dónde va a estar el otro brazo y hago exactamente lo mismo. Busco la medida, hago el nudo, lo corto y lo quemo. Pego los brazos en la parte superior y un pequeño detalle. En la parte de atrás no quiero que se vea la unión del fieltro y entonces corto un trocito triangular y lo pego intentando que no se vea la silicona. Así queda perfectamente rematado. He hecho una trenza con cola de ratón que me va a servir para decorar la zona inferior. Lo que he hecho es pegarle la cola de ratón y para cortar la cola de ratón y que no se nos vean los nudos tenemos que poner silicona caliente, esperar a que se seque y después cortar. Y de esta forma no se verán los nudos en los extremos de la trenza. Para hacerle la cabeza utilizo una bola de Porespán del número 2 y un trozo de goma eva en color piel clara, aunque podéis utilizar el color que más os guste. Cojo la plancha del pelo a 130 grados y caliento la goma eva y de esta forma voy a formar lo que va a ser la parte de la cara y también la parte de atrás de la cabeza. Vamos a hacer 2 trozos, uno un poquito más grande que el otro, porque así cuando lo peguemos uno montará sobre el otro y no se nos verá la bola de Porespán. Es importante poner la silicona siempre en la goma eva y no en la bola para que no se deshaga. Ahora he cortado una tira larga y con ella voy a tapar la unión entre los 2 trozos de la goma eva.
Voy a pegar la cabeza en su sitio, pero antes hay que cortar el cordón, porque si no, al pegar la cabeza los brazos se levantan hacia arriba. Entonces, para que eso no pase, cortamos el centro y la pegamos. Ahora le voy a hacer un gorrito. Vuelvo a utilizar un trocito de cola de ratón y un poquito de fieltro. Os doy un pequeño consejo. Cuando hagamos el gorrito vamos a comprobar antes de cerrarlo con la silicona caliente que le entra en la cabeza, porque puede pasar que hagamos el gorrito y luego tengamos una sorpresa porque no le entra. Así que comprobamos la medida y una vez lo hemos hecho podemos pegarlo con la silicona caliente. Cortamos el exceso por la parte de abajo y lo reservamos. Voy a utilizar esta preciosa lana en color blanco, que es así como gordita y como muy invernal, para hacerle una bufanda. Voy a hacer 16 puntadas con ganchillo de una manera súper sencilla. Cuando llego al extremo, ese trozo, ese cabo que me ha quedado, lo paso de nuevo por la última puntada y recorto el exceso. Y de esta forma tan fácil voy a hacerle una preciosa bufanda. Pego primero la parte de atrás justo debajo de la nuca y se la coloco por la parte delantera. Con esta lana en color marrón muy clarito le voy a hacer el pelo. Corto unos cuantos trozos y se lo pego de forma ordenada sobre la cabeza. En la parte delantera y en los laterales le pego el pelo sobre la cara para que no se le vea demasiado ancha. Con dos trozos de lana del mismo color le hago un par de coletas y hago 2 nudos y recorto los extremos a la misma medida que el resto de la lana para que no se vean los cabos por ahí sueltos y se distingan, o sea, se vea que hay un nudo, sino que parezca que esos cabos forman parte de la coleta. Utilizo cola de ratón para hacerle un par de lacitos y ponérselas justo en donde he puesto los nudos con el trozo de lana en las 2 coletas. Ahora que ya la tengo peinada y con el pelo acabado, le pego el gorrito sobre la cabeza con silicona caliente y voy a decorar el gorrito. He hecho otro trozo con la lana blanca con ganchillo y le decoro la parte de abajo del gorrito. Está quedando súper coqueta, pero para hacerla todavía un poquito más coqueta le voy a poner un poquito de rubor en las mejillas y le voy a pintar una cara muy sencilla. Solamente le voy a pintar unos ojitos con un poquito de pintura acrílica en color negro y un buril con la punta redondeada en forma de bola.
Ha quedado súper monísima, divertida y muy linda para decorar en casa en Navidad, colgarla en el árbol o hacer con ella pues lo que nos apetezca. Podemos regalarla, venderla, en fin, tiene un montón de posibilidades. Ahora vamos a hacer otra pequeña decoración con un poquito de porcelana Jovi. Os dejo aquí encima el enlace de la porcelana por si no me conocéis. Lo que voy a hacer es teñirla con pintura acrílica en dos tonos de verde. He teñido una con un verde un poco más ácido y otra con un verde festivo. Cuando tengo los dos trozos de porcelana teñidos, los voy a aplanar con un trocito de metraquilato y una vez lo tengo aplanado, les voy a hacer un corte de forma triangular. Uno de los trozos va a ser un poquito más grande que el otro. Cuando los tengo recortados, pego uno sobre otro con un poquito de cola blanca y los extremos o los contornos del árbol le voy a dar un poquito de forma para que se vea todavía un poquito más forma de árbol. Este arbolito va a tener una cara súper divertida, así que le voy a poner, igual que he hecho con la muñeca, dos ojitos con pintura acrílica negra y un buril con la punta redonda. Le pinto una sonrisa con un pincel muy fino y le hago unos coloretes con un poquito de rubor. Con pintura blanca acrílica voy a hacerle unas pecas sobre el rubor que le he marcado haciéndole 3 puntitos en cada uno de los lados. Este arbolito va a estar vestido de gala, así que voy a coger un trozo de goma eva y voy a dibujar la forma de un lazo. Lo recorto y le doy forma con un poquito de calor. Todas las piezas que peguemos sobre la porcelana las vamos a pegar siempre con cola blanca porque la silicona sobre la porcelana no funciona. Con este cortador tan divertido voy a cortar unas pequeñas estrellas en una cartulina roja metalizada y se las pego por toda la carita, en el lacito y en la parte superior le hago un orificio, le paso un cordón y ya lo tengo preparado para colgarlo en mi árbol de Navidad. Y ahora voy a hacer un árbol diferente y súper divertido. Voy a coger un trocito de goma eva y voy a utilizar pintura acrílica para hacerle unas manchas así muy divertidas. Voy a recortarle la forma de árbol y podemos hacer un montón de modelos. Ahora en concreto os voy a enseñar qué he hecho con este trozo. Le paso una cinta dorada por todo el contorno, se la pego por la parte trasera con un poquito de silicona caliente y ahora voy a coger una tapa de plástico, la forro con goma eva y esta tapa me va a servir de base para el arbolito. Pego el árbol en el centro y lo decoro con unas cuantas ramas secas, unas estrellas con goma eva en dorado y algún lacito en rojo. 3 ideas fáciles y divertidas para decorar en Navidad. Recuerda suscribirte si no estás suscrito, regalarme tu like, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.